La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel hablaba de castigo, hablaba de juicio, pero la sangre de Cristo habla de redención. La sangre de Cristo habla de perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre carmesí, su sangre bendita nos limpia de todo pecado. Hebreos capítulo 1 del verso 1 al 3 dice la palabra de la manera siguiente. Bendito y alabado sea el Señor. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Espíritu, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo quiero que leamos todos el verso 2, lo tiene, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, leámoslo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Padre, gracias por esta buena palabra. Yo te pido, Señor, que proyectes a favor nuestro, que al momento de predicar esta palabra, tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. Que la gracia y la unción tuya estén en esta hora en mis labios, Señor, para llevar esta buena palabra. Te lo pido en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero esta preciosa tarde, hermanos, hablarles acerca de que Dios continúa hablando. Dios, digan conmigo, Dios continúa hablando. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, dice la palabra que Dios pronunciaba la palabra y eran creados los cielos y la tierra. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo día. O sea que cuando Dios habla, se produce el milagro de la creación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué interesante saber que Dios continúa hablando, hermano, en este tiempo. Yo le voy a citar al menos 7 formas como Dios habla. Y qué interesante se me hace a mí estudiar la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 1, verso 20, y vamos a ver la primera forma como Dios habla. Es decir, que Dios tiene 2 libros de textos. Uno es la naturaleza y el otro es la revelación especial, que es la palabra del Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde ¿dónde, hermanos? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Cuando vamos al Salmo 19, quiero que me acompañen el Salmo 19, porque allí Dios está hablando, hermano. ¿Cuánta gente atea niega la existencia de Dios? Dios a los ateos no le llama ateos. ¿Sabe cómo le llama? Le llama necios. Porque negar la existencia del Señor es terquedad, es necedad. Mire lo que dice el Salmos 19. Qué linda la palabra del Señor. Los cielos, lo tiene, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Entonces, Dios nos habla por medio de la creación. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1, verso 20. Se me hace interesante la revelación que recibió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 19. Acompáñenme, Romanos capítulo 1. Comenzamos leyendo el verso 19, porque aquí el apóstol Pablo está poniendo en relevancia, hermano, la voz de Dios a través de la naturaleza. Mire lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, ¿cómo es posible que va a existir un universo tan complejo? Hermano, nosotros vivimos en la Vía Láctea y hay cientos, millones de galaxias. Tan vasto es el universo. ¿Y cómo esto va a surgir de un accidente, de una casualidad? Cada detalle de la vida, de lo que hace posible la vida, es obra de nuestro Señor, nuestro Creador. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Dios habla. A los ateos les habla: mire, abre tus ojos, mira esos cielos. David lo dijo, ¿verdad? También el Salmo 8, cuando veo tu cielo, obra de tu mano, la luna que creaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿De qué otra forma Dios habla, hermanos? Vaya conmigo a Romanos capítulo 2, verso 14. Aquí hay otra manera como Dios habla. Romanos capítulo 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Dios nos habla no solamente por la creación, nos habla a través de la ley natural. Hay una ley escrita en la conciencia del hombre, hermano. Porque los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y por los que por la ley pecaron, por la ley serán juzgados. El hombre instintivamente sabe cuando está haciendo lo correcto y cuando no. ¿Cuántos dicen amén? Usted recuerda que cuando Adán comió del fruto prohibido, le fueron abiertos los ojos y tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. Dios habla, dice la palabra del Señor, a través de la ley escrita en el corazón. Ahora vamos a ver, hermanos, acá en Romanos 2:15. Me interesa tanto, acá hay otra enseñanza poderosa de cómo Dios habla. Dice el verso 15, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Dios habla por la conciencia. Digan conmigo, conciencia. Hermano, hay muchos pasajes de la Biblia. Usted recordará que cuando los judíos trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio, ellos comenzaron a citar la ley de Moisés y dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley se nos manda: el que comete tal pecado tiene que ser apedreado. Y dice la palabra que Jesús se inclinó y escribía en tierra. No dice lo que escribía, pero déjeme imaginarme. Yo me imagino probablemente que Jesús comenzó a escribir los mandamientos según Éxodo 20.
O probablemente comenzó a escribir los pecados de los que estaban ahí, desde el más viejo hasta el más joven. Usted no me dejará, hermano, exagerar, pero quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 8, verso 7. Dice, y como insistían en preguntar, les enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, estoy leyendo Juan capítulo 8, verso 7, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Yo quiero que me acompañe al verso 9, lo tiene, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Juan 8, 9, ¿lo tiene? Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice, hermano? Acusados por su propia conciencia, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de ellos. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios habla por la creación, habla por la naturaleza, habla por la conciencia. Estos hombres querían apedrear a la mujer. Y Jesús le dijo, si ustedes, alguno de ustedes está libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la palabra que acusados por su propia conciencia, se fueron yendo uno por uno. Oh, hermano, mire qué interesante lo que dice Proverbios 29, 27. Vaya conmigo a la palabra. Porque cuando digo de qué manera Dios se revela en la conciencia del hombre, yo encontré un verso poderoso para fortalecer y amparar esta verdad que le estoy predicando. Proverbios capítulo 29, versículo 27, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña, dice, lo profundo del ser. Diga conmigo, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, que escudriña lo profundo. Dice Pablo en Romanos, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Diga conmigo, la conciencia es una manera como Dios habla, hermanos. Cuando Pablo predicó en Atenas, hermano, ante filósofos, ante personas muy cultas, muy sabias, muy educadas, él les dijo claramente que Dios, habiendo pasado por alto los pecados y la ignorancia a través de las generaciones, ahora el apóstol Pablo dice que les expresa y les dice, de una sola sangre ha hecho el linaje de los hombres y les ha prefijado el límite de los tiempos, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Por eso, hermano, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová. Por eso David dice en el Salmo 39, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me escaparé de tu presencia, hermano? Si en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Cuántos dicen amén? El hombre, aunque trate de rechazar y de negar a Dios, su conciencia le dice que hay Dios. Yo lo he explicado más de una vez, pero quiero recordarse que la conciencia es como una estrellita con piquitos. Cuando usted hace algo que no está correcto, le lastima la conciencia, le estorba, hasta le quita el sueño. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted hace lo que es agradable a Dios y lo que es justo, lo que es equitativo, usted tiene tranquilidad en su conciencia. Yo lo he dicho más de una vez, hermano, que no hay dicha más grande que una conciencia tranquila. Y no hay tormento más grande que tener una conciencia intranquila. Ay, ay, ay. Yo voy a recordar hace 10 años un esposo, como hay algunos ingratos, ¿verdad?, que abandonan su hogar, a sus hijos y a su esposa. Me llamó esta hermana, me dice, ay, mi esposo me dejó, hermano.
Me abandonó con 3 niños. Mire, hermano, yo he hecho oraciones poderosas, pero como esa quizás nunca he vuelto a hacer, hermano. Padre, le dije yo, redargúyele la conciencia a este ingrato. Que la conciencia lo atormente y no lo deje dormir. Mire qué oración, hermano. Sacúdelo, Padre. Hermano, ese hombre sintió que estaba muriendo y regresó inmediatamente. Yo no sé qué me hiciste brujería. ¿Qué me hiciste? Le dijo a la mujer. No, lo único que hice fue llamar al pastor para que orara, al hermano Argueta. Aleluya. Y el ingrato volvió y nunca se volvió a ir. Cuando dicen amén, hermano. Tiene poder, ¿verdad? ¿De qué otra forma Dios habla? Regrese conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hermano, porque yo estoy interesado, hermano, en que Dios continúa hablando. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ¿qué dice la palabra? Entonces Dios no solamente habla por la creación, no solamente habla por la naturaleza, no solamente habla por la conciencia, habla por los profetas. Diga conmigo, los profetas. Por eso Jesús, cuando contempló a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora tu casa será dejada desierta porque no conocisteis el tiempo de la visitación. Porque Jesús dijo lo siguiente: porque de la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que murió entre el templo y en el altar, esta generación, hermano, no tiene excusa. Se le ha hablado por los profetas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Entonces, qué importante que Dios habló por medio de los profetas, hermano. Por medio del profeta Isaías predijo el advenimiento del Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El profeta Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Pero no solamente habló por medio de los profetas, también nos habló por medio del Hijo. Diga conmigo, el Hijo de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, acompáñenme. Evangelio de Juan capítulo 1. Gloria al Señor. Dios está hablando esta tarde. ¿Cuántos decimos amén? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero vaya conmigo al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sabe que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco? Pero dijo algo lindo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas son ovejas del Señor? ¿Verdad, hermano, que nosotros discernimos cuando es la voz de Dios? Cuando un hombre está hablando la palabra de Dios, ¿verdad que sabemos discernir? Porque usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la unción.
Y la unción le guía a la verdad. Usted sabe cuando algo viene del trono de la presencia de Dios y cuando algo es humano, cuando algo es una manipulación humana. Pero cuando es la palabra de Dios, decimos amén, habla que tu siervo oye. Dice la palabra que escaseaba la palabra en los días de los jueces en Israel. No había revelación con frecuencia. Primer libro de Samuel dice que Elí era un hombre, era un sacerdote, anciano, pesado. No había revelación, no había voz de Dios, no había Urim ni Tumim. Pero dice la palabra que una mujer llamada Ana, diga conmigo Ana. Si alguien se llama Ana, significa gracia. Aleluya. Dice que llegó al templo a orar. Y Elí, como ni ayunaba ni oraba, la tuvo por ebria. Mujer, le dijo, digiere tu vino, ¿hasta cuándo estarás borracha? ¿Sabe qué le dijo Ana? No juzgues a tu sierva como una mujer llena de mosto, sino que por la magnitud de mis congojas he derramado mi alma delante del Señor. Vengo a pedirle un hijo, porque soy estéril. Y Elí le dijo que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Dios habla, hermano, continúa hablando. Pero me gusta tanto una parte de la escritura donde dice que aquel niño nació llamado Samuel, ¿verdad? El fruto de la oración, consagrado a Dios. Llegó el tiempo cuando era el momento de apagar las lámparas del templo, y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, la lámpara del templo, vino palabra de Jehová a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y él corrió a donde él le dijo: heme aquí, ¿para qué me ha llamado mi Señor? Y se repitió una, dos, a la tercera vez entendió Elí que Jehová hablaba al muchacho. Y le dijo: si vuelves a escuchar la voz, di, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a oír la voz de Dios, hermano? Porque algunos, cuando Dios comienza a hablar, sacan el paraguas, hermano. Lástima que no vino el hermano aquel, dice. Ese mensaje era para fulanito. No, hermano, di, habla, Señor. Porque la palabra es viva y es poderosa y más penetrante que toda espada de doble filo. ¿Cuántos decimos amén? Dios habla por medio del Hijo. Pero ¿de qué otra forma Dios habla? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, verso 7. Lo estoy llevando a la palabra, hermano. Qué hermoso. Hebreos capítulo 3, verso 7. Cuando lo encuentre me da un buen amén. Yo me gozaba esta tarde. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Cómo dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, siga leyendo el verso 8. No endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hay gente cuya conciencia se ha cauterizado. Hay gente que de tanto oír y oír la palabra del Señor se han endurecido, hermano. Y dice la palabra que hay una razón por la cual se endurece el corazón: a causa del pecado. Pero Dios está hablando a tiempo. Hoy, este día, es un buen día para oír la voz de Dios, hermanos. Si hay algo que no está bien en nuestra vida, pongámonos a cuentas con el Señor. Digámosle: Señor, gracias por la oportunidad que tú me das. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay 7 mensajes en las iglesias, hermano, del Asia Menor, las iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia. Hay un mensaje claro. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay hermanos efesianos, otros son como Esmirna, como la Odisea. Esa predicación de los 7 mensajes a las 7 iglesias
tiene una aplicación histórica, pero también tiene una aplicación, hermano, personal. Hay personas que están como la iglesia de Éfeso, que han perdido su primer amor. Acuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido, dice el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor porque Él está hablando a nuestras vidas? ¿De qué otra forma Dios habla? A través de visión, diga conmigo, y a través de sueños. Diga conmigo, visiones y sueños. ¿De qué manera, hermano, le habló Dios a José? Fue a través de sueños. Voy a decir una realidad, que no todos los sueños son de Dios, porque a veces uno come cosas ya muy noche, ¿verdad? Y puede tener hasta pesadillas, hermano. Los benditos chicharrones o las pupusas que me comí me hicieron mal. Pero hay sueños de Dios. Diga conmigo, hay sueños de Dios. ¿Cuántos han recibido sueños de Dios, hermano? Dios habla. Dice el Señor: cuando yo hablare a profeta, será por visión o por sueño, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. También, hermanos, Dios habla por su propia boca. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Génesis 18, 17. Mire, qué tremenda esta palabra. Génesis 18, 17. ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra del Señor? Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Verso 18, léalo conmigo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios habla por su propia boca. ¿Cómo le habló a Moisés en la zarza? Moisés, Moisés, quita el calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vaya conmigo a Éxodo 33, 19. Le estoy hablando de muchas formas, dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora también los habla por medio del Hijo. Éxodo 33, 19. Y respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Pablo lo repite en Romanos, dice: no es del que corre ni del que va prisa, sino de Dios que tiene misericordia. Dios habla, hermano, por su propia boca. Dios habla también por medio de ángeles. Vaya conmigo a Lucas 2:10. Acompáñenme a la palabra. Lucas capítulo 2, verso 10. Lucas capítulo 2, verso 10. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Sigamos leyendo el verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios habla por medio de ángeles. Lo único que nosotros no podemos darle órdenes a los ángeles. Yo he visto personas que dicen: le ordeno al ángel que haga. No, hermano, un momento. Los ángeles reciben órdenes de Dios. Él dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo enviaré mi ángel, pero es el Señor el que envía su ángel. Dice el escritor de Hebreos: no son todos espíritus ministradores enviados al servicio de los que serán herederos de la salvación. Entonces, qué interesante es que Dios continúa hablando, hermano. Él habla por medio de su Espíritu Santo. Pero hay otra forma poderosa como Dios habla. Hebreos 12, 24. Vaya conmigo a la palabra. Hebreos capítulo 12, verso 24. Hebreos 12, 24. Bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, ¿qué dice, hermano? Que habla
mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel hablaba de castigo, hablaba de juicio, pero la sangre de Cristo habla de redención. La sangre de Cristo habla de perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre carmesí, su sangre bendita nos limpia de todo pecado. Hermano, yo me gozo en esta tarde al hablarle de la manera como Dios habla. Dios nos llama la atención, hermano. Hay otra forma tremenda como Dios habla, y es a través de las circunstancias. Diga conmigo, a través de las circunstancias. Hay cosas que Dios puede evitarlas, pero en oportunidades trata de que Él permite que atravesemos por circunstancias difíciles para hablarnos, para llamarnos la atención. Yo les decía recientemente, ¿verdad?, que el cuerpo necesita descanso. Bueno, y cuando al cuerpo no se le da descanso, dice el cuerpo, bueno, así es de que no me das descanso, pues me voy a tomar la libertad de unos días de descanso. Vamos a ir al hospital, vamos a estar con la espalda ahí y con los ojos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Es cierto, hermano. De Dios nos da una llamadita de atención. Hey, ¿qué tanta prisa? Que no quiere perder ni un día de trabajo, ¿no? ¿Qué es la urgencia? No, yo soy el que te doy la vida. Por eso Hebreos 13:5 me encanta, hermano. ¿Qué pasaje para encantarme? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 13, verso 5. Porque Dios nos habla a través de las circunstancias. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres, como dice, hermano, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso, hermano, de estar tan estresado, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Es destruir el presente, hermano. Ni ha llegado el día de mañana. Y les contaba hoy en la tarde, prediqué en una congregación. No fue aquí, por supuesto, ¿verdad? Nadie piense quién me dijo eso. Vino un hermano, me dijo, estoy bien afligido, hermano. ¿Por qué? Le dije. Porque yo quiero celebrarle los 15 años a mi hija, me dijo, y no tengo plata. ¿Y cuántos años tiene la niña? 7, me dijo. Ya le había quitado el sueño al ingrato, hermano. Y algunos están diciendo, ¿cómo le irá a hacer el 2020? Ay, Dios mío, ¿cómo iré a hacer? No, hombre, ni si ha llegado el 2020, hermano. No se afanen por vuestra vida. No se afanen diciendo, ¿cómo le voy a hacer? Si el dador de la vida es el Señor, hermano, bendito y alabado sea el Señor. Confiemos en Él, porque su misericordia está con nosotros. Dios continúa hablando. ¿Cuántos están conscientes de que Dios está hablando esta tarde? Mire, Dios por algo a veces nos despierta a la 1, 2 de la madrugada. No es el exceso de cafeína, ¿verdad? Y defendiendo siempre el café. Pero mire, Dios le habla a uno, hermano. ¿Sabe qué, hijo? Quiero que por lo menos platiques conmigo. Dices que me amas, pero ya tengo días de no oír tu voz. Hablemos. Y hermano, más vale obedecer la voz de Dios y tener comunión con el Eterno. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Usted ve un hombre que nunca quería oír la voz de Dios, hermano. Dios le hablaba por las circunstancias, le hablaba. Y tenía un tío que era un adorador. A donde llegaba Abraham, levantaba un altar. Le estoy hablando de Lot. Hermano, ese Lot no quería oír la voz de Dios. Nunca quería prestar atención a la voz de Dios. Y sin embargo, Abraham, donde llegaba, levantaba un altar de adoración. Dios continúa hablando a nuestras vidas, nos advierte. Dios usa semáforos, le cuento. Y dice, cuidado, hijo, alto. Dios está hablando esta tarde, hermano. Más vale que escuchemos la voz de Dios en nuestras vidas.
Y digámosle: Señor, ayúdame, Señor, que si tengo cerumen, si tengo tapados mis oídos, Señor, yo los quiero abrir y oír tu palabra, oír tu voz, Señor. Mire, quiero concluir con esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído la historia de José? ¿Verdad que la hemos leído muchas veces? ¿Y qué dice la palabra? Que cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, dice que comenzó poco a poco a revelarse, a manifestarse que él era su hermano. Y primero detuvo a uno de los hermanos, ¿verdad?, de él, y le dijo: vayan a casa, y así los tuvo y los torturó por un momento. Ustedes espías son, les dijo. Pero a medida de que el corazón de José, hermano, explotó, dice que el llanto de José fue oído en todo el palacio del faraón, hasta que se reveló a sus hermanos, y hermano los abrazó. Y ahí estaba Benjamín también, que era su hermano legítimo de papá y mamá. Y hermano los abrazó, y ellos dijeron para sí: de seguro nuestro hermano tomará venganza, dijo. Y comenzaron a sentirse mal. Ahora no se va a desquitar, se va a vengar. Un momento, les dijo, ni les había dicho cuál era la sentencia, cuando ya Dios les estaba redarguyendo el corazón. ¿Sabe qué dice Primera de Juan? Hijitos, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Hermano, en ese momento ellos dijeron: de seguro Él nos va a quitar la vida. No, no se preocupen, les dijo José, porque lo que ustedes procuraron para mal, Dios lo cambió para bien. Ahora yo puedo alimentar a toda la tierra, porque en el país de Egipto había alimento. Dios le reveló a José por medio del sueño del faraón que iban a haber 7 años de hambruna, 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y él fue el administrador, hermano, que tuvo el faraón ahí por medio de la sabiduría que Dios le dio. Entonces les dijo: no se preocupen, no me voy a vengar. Pero ¿de qué manera nosotros vamos a atender a la voz de Dios, hermano? Hay un salmo, el Salmo 105 dice, hace una recapitulación de la salida de Egipto, de los israelitas, y dice el Señor: oh, mi pueblo no quiso oír mi voz. Oh, Israel, si tan solamente hubieras oído mi voz, te hubiera dado lo mejor del trigo, lo mejor de la miel. Pero mi pueblo no quiso escuchar mi voz. ¿Hasta cuándo vamos a endurecer nuestro corazón, hermano? Hay que decirle: Señor, yo necesito oír tu voz, porque tu voz me indica lo correcto, lo que es bueno, lo que es que trae bendición a mi vida. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero, hermano, atesorar la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que la antorcha más segura es la palabra profética, a la cual estáis atentos para escucharla. Porque Dios tiene diversas formas de hablar. ¿Y sabe qué es la otra manera tan efectiva como Dios habla? Cuando usted y yo escudriñamos la palabra. Aquellos que han traído Biblia, levántenla por favor, en el amor del Señor. Levante su Biblia. Dicho sea de paso, ahí está nuestro hermano Walter, y yo le voy a agarrar una nueva Biblia que tiene. Amén. Porque yo amo la palabra, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuánto amo yo tu ley, oh Jehová, es mi meditación de día y de noche. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita una vez al mes, medita cada 2 semanas, cada semana, sino que en su ley medita de día y de noche. Yo lo he insistido por años, por una década. Cuando comience enero, comience a leer y propóngase leer toda la Biblia. ¿Cuántos decimos amén?
Voy a vencer esa pereza de no leer la palabra, porque cuando yo leo la palabra, Él me orienta, Él abre los ojos, Él quita el estrés, la ansiedad, porque su palabra es viva, su palabra es poderosa. Envió su palabra y lo sanó. Póngase de pie, porque, hermano, yo estoy sintiendo algo maravilloso. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por revelarte a nuestras vidas, Señor. Si pudiéramos cantar un canto de adoración en lo que levantamos nuestras manos al altar y le decimos: Señor, yo sé que me has hablado en esta tarde. Señor, de muchas formas has hablado a los padres por medio de los profetas, y ahora nos has hablado por medio del Hijo, a quien constituiste heredero de todo. Yo recibo esta palabra, Señor. Señor, yo sé que me hablas por sueños, me hablas por visiones, me hablas cuando vengo al templo al escuchar el mensaje, me hablas cuando escudriño tu palabra. Porque tú lo dijiste: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Señor, tú has hablado a mi vida esta tarde y yo recibo esta palabra. Hablas a mi conciencia, me hablas por medio de la conciencia, Señor. Tú me redarguyes, tú me reprendes, tú me muestras el camino. Sigue hablando a mi vida, Señor. Sigue hablando, porque tu siervo oye. Tu siervo oye, Señor, tu palabra. Esta tarde, Señor, yo he cumplido en llevar tu palabra. Hay vidas que necesitan escuchar este mensaje. No hay que desatender la voz de Dios. Hay que decir: habla, Señor, porque tu siervo, tu sierva oye. Padre, aquí está mi vida, Señor. El resto de mi existencia, Señor, está en tus manos. Haz que yo viva para tu gloria. Que yo viva para tu gloria, Señor. Aleluya.